Saludos. En esta oportunidad hablaremos sobre la norma APA y avanzaremos hasta ver el artículo y el póster científico. La norma APA es solamente una de las normas o estilos en las que se presentan los trabajos académicos y de investigación. Es muy usada en el área de las ciencias humanas y fue inventada, por así decirlo, por la disciplina de la psicología. En otras áreas, como por ejemplo el área de la salud, se ocupa el estilo Vancouver. Y hay otras normas o estilos que pueden ustedes encontrar si hacen una búsqueda detallada sobre cómo se presentan los trabajos académicos y científicos. Nosotros nos vamos a centrar en la norma APA, puesto que esta ha ganado mucho terreno en el área de las ciencias y ha permitido de alguna manera armonizar la presentación de documentos hasta, como dice este título, los artículos y los póster científicos. Hay elementos importantes que destacar. La norma es muy amplia, son más de 600 páginas las que tiene la norma, no la vamos a ver toda, sino aquellos elementos que consideramos que son los más usados, como por ejemplo las citas, las referencias, la presentación de gráficos, la presentación de tablas y la forma de cómo configurar la página, el tipo de fuente y el tamaño de fuente. En eso nos vamos a centrar porque son los aspectos más bien que se utilizan más, pero la norma es mucho más amplia que eso. Ustedes pueden revisar, pueden buscar en internet algunos manuales y para eso tenemos un manual que va a ser el que vamos a utilizar para esta charla que vamos a tener este día. Bueno, vamos a dar inicio. Nuevamente, buenos días para todos y todas. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Para este día, pues tenemos planificado hablar un poco sobre lo que es la norma APA y algunas formas en las que se presentan los resultados de las investigaciones científicas, como es el artículo y el póster científico. Estos últimos los vamos a ver así rapidito, con el objetivo pues de que conozcan o si ya lo conocen pues que refuercen esta parte que tiene que ver con cómo, digamos, en este momento se están presentando las investigaciones. Parece que nos hemos quedado como en un momento congelado, ¿verdad? Al creer pues que solo haciendo un documento como una monografía, una tesina, una tesis, son las maneras únicas a través de las cuales podemos presentar trabajos de investigación. Del grupo que está aquí, hay algunos que ya tienen experiencia en investigación y me imagino pues que ya han escrito al menos un artículo, ¿verdad? Para presentar. La mayoría de universidades tienen revistas y tienen un equipo editorial que se encarga de revisar lo que se va a publicar, ¿verdad? Porque no se puede publicar todo lo que llega o al menos debe tener un estándar.
En ese sentido es que vamos a ver lo de la norma APA, ¿verdad? Para entender cómo es que se debe regular o cómo es que se regula la presentación de los diferentes documentos para estandarizar en general la manera en que se establecen los documentos. Generalmente una investigación surge de una necesidad, ¿verdad? Ya sea laboral, personal o de interés institucional, de algún programa de investigación al que pertenezcamos, etcétera. Y no se puede publicar toda la investigación en los espacios que existen justamente por el espacio, ¿sí? Porque si, imagínense ustedes, pusiéramos toda la investigación, que son 150 páginas, primero que nadie nos va a leer, ¿verdad? Segundo que no nos van a dar el espacio, entonces el artículo se ha convertido pues en una especie de forma de presentar de manera más escueta, pero precisa, ¿verdad? Los resultados de una investigación. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene un artículo. Vamos a ver también los pósters científicos que se ocupan mucho en las exposiciones, en los simposios, siempre guardando cierta norma, porque aquí lo que vamos a destacar es la norma, ¿verdad? Entonces, para ello yo les había adelantado y les había compartido ya en la plataforma un manual, ¿verdad? Un manual que es de la, bueno, se lo voy a presentar acá, permítanme. Es un manual de la Pontificia Universidad Javeriana, ¿verdad? Entonces, para que lo pudieran tener a la mano, ellos vienen trabajando ya ratitos con varias ediciones, ¿verdad? Y esta que es la última, que es la 7ª edición, y como ya se los he dicho en otras oportunidades, la norma APA es básicamente norma todo el quehacer, digamos, científico. Entonces le vamos a dar una miradita, ¿verdad? Y me voy a detener a explicar aquellos aspectos que yo considero que son más útiles en la práctica. Nosotros nos hemos centrado básicamente en explicarles a ustedes las citas y las referencias, porque es como lo que más nos cuesta, ¿verdad? Y esto no es extraño, pues, no es extraño, ¿verdad? Voy a dejar de presentar aquí, voy a presentarles algo más que tengo también por aquí para que veamos. Ya vamos a regresar a la norma, solo quiero explicar esta parte de la cual ya había hablado. De esto más adelante vamos a tomarnos el tiempo para mostrarles también esto, hacia dónde vamos en torno al tema de los plagios. La norma APA, además de normar, ¿verdad? O de armonizar cómo se presenta un trabajo, también parte del respeto a la propiedad intelectual, ¿verdad? Fíjense que esta era una tesis que me la pasaron a mí para revisarla y revisándola, pues le pasamos un software para ver qué tanto nivel
de similitud, ¿verdad? Tiene con lo que encuentra en Internet. Este programa tiene una base muy amplia, es un software de pago, ¿verdad? Que están utilizando en una universidad y entonces una amiga me ayudó que trabaja en esa universidad, me ayudó a pasar este software al trabajo y vean ustedes lo interesante, ¿verdad? Eh, ya aquí el software nos está adelantando un gran trabajo. Por ejemplo, nos está diciendo, si ustedes pueden observar en el 52%, en esta parte, nos está diciendo ahí que eso es lo que ha encontrado el software en el trabajo relacionado a textos que ha hallado con similitud. Eh, y destaca el 31% de trabajo del estudiante. O sea que si nosotros nos pusiéramos estrictos y dijéramos, bueno, si calificamos del 1 al 10, ¿verdad? Ese sería 3 lo que tiene de calificación el estudiante, porque el resto solo lo ha copiado y pegado. Ahora, el software no detecta si lo hemos entrecomillado o si lo hemos citado, ¿verdad? Ese ya es trabajo del revisor. Pero ya nos da una pauta de lo que ha escrito el estudiante al decirnos, mire, aquí encontramos que el 31% sí no tiene ninguna coincidencia con las bases de datos o con las páginas web. Entonces vean aquí abajo donde dice 1 y dice 2, dice, por ejemplo, que hay un 7% del texto del documento que se ha tomado de este sitio web. Y luego en la 2 dice también el sitio web y dice que hay un 6%. Entonces el software, además de decirnos el porcentaje que él calcula, ¿verdad? De cómo se ha venido trabajando, nos dice y nos colorea dentro del documento cuáles son los textos. Por ejemplo, si yo quisiera buscar los de esta página web del gobierno, ¿verdad? De salud del gobierno, las voy a encontrar de morado para hacerme más fácil la revisión. Entonces, si yo encuentro que el estudiante ha entrecomillado esa parte, yo le voy restando este 6% a este 52%. Ahora bien, ¿cuál es la política de esta universidad de que les hablo? Bueno, ellos dicen, mire, nosotros lo que aceptamos es el 40%, es una política. Algo que esté arriba de 40 para nosotros no es válido. O sea, el estudiante, dicen ellos, debe de hacer 60%. Y lo demás tienen que, pues, citarlo, ¿verdad? Entonces, le digo yo, ¿y cuál es la recomendación en este caso? Bueno, me dijo, hay que hacerlo 2 veces, me dijo otra vez, para que tengan una idea. ¿Ve? Hay que hacerlo 2 veces. Ya les voy a dar el nombre, permítanme, que se me ha escapado ahorita. Entonces, vean ustedes, pues, lo complicado que resulta, porque hacia ahí es donde vamos, ¿verdad? Hacia ese, bueno, ocupar esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? De los algoritmos. Si esto es así, posiblemente en unos años nos vamos a encontrar ya en las universidades la aplicabilidad de esto. No necesariamente, digamos, lo van a poner como política, pero seguro que los bibliotecarios y bibliotecarias ya están en función de esto. Eso se los puedo asegurar. Pero este que es un software de pago, no,
no es no es el único. Pues la vez pasada alguien nos compartía algunos que son gratuitos, pero con algunas limitantes, por ejemplo, de número de páginas, ¿verdad? Como todas las versiones gratuitas, pues siempre hay limitantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Google también tiene, ¿verdad? Classroom, si han usado Classroom, también tiene. Entonces, cada vez nos vamos adentrando en esta parte que tiene que ver con los software. Entonces, esto ya resulta interesante porque me justifica lo que yo quiero enseñarles esta mañana, o al menos mostrarles, ¿verdad? Porque ya les decía yo que la norma APA pues es una cuestión muy amplia y que necesitaríamos pues más que un par de horas para visualizarla, entenderla, ¿verdad? Muy bien, ya les voy a averiguar el nombre. Entonces esto es una herramienta eh, pues que muy pronto seguro hasta nosotros vamos a usar, ¿verdad? Vamos a empezar a usar, si no es que ya la usamos. Entonces, la norma APA nos viene a dar unas regulaciones, digamos así, que sirve para armonizar la presentación de trabajos científicos y de trabajo en general, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí, eh, este manual, como decía, ahí lo tienen a la mano, ¿verdad? Ustedes. Voy a centrar aquí primero. Déjenme ver donde se vea mejor. Vaya. Empieza por aquí diciéndonos la norma cómo considera que se deben de presentar los trabajos. Y vean ustedes que desde el papel, el tamaño del papel, ¿verdad? Hasta el espaciado que debe de llevar, el alineado y el tipo de fuente y el tamaño. Hasta en eso la norma nos dice cómo debemos usarlo, ¿va? Entonces, ahí ustedes pueden ver, aunque no sé si se ve, eh, no sé si logran verlo. Por ejemplo, nos está diciendo en el caso del papel, ¿verdad? Que es un papel tamaño carta, un interlineado de 2 puntos, ¿verdad? Sin espacio entre párrafos. Entonces ya nos va dando el estilo, ¿verdad? Nos dice que si vamos a ocupar la fuente Time New Romance, tenemos que darle 12 puntos, ¿verdad? Ahora, lo que se recomienda es que si vamos a usar, por ejemplo, eh, dispositivos con como tablets,
o celulares, lo mejor es ocupar letras con serifa, ¿verdad? Pero este no es el caso. Aquí nos da la opción y nos dice cuáles letras son las que se pueden usar o cuáles tipos de fuentes y los tamaños, ¿verdad? La sangría, por ejemplo, nos dice que en la primera línea de cada párrafo a 1.27. Sí, esto se le llama sangría francesa, ¿verdad? Es este tamaño, 1.27. Y las referencias también deben de llevar sangría. Alguien me preguntaba si era un error, ¿verdad? Creo que aquí fue y yo le decía, no, es así. El primer párrafo siempre lleva una sangría francesa eh, y hace un recorte, ¿verdad? Que la hace ver distinta. Aquí están algunas abreviaturas. Eh, por ejemplo, cuando vamos a poner página, vean que se ocupa la P minúscula con un punto. Y cuando vamos a poner página, perdón, a ver, cuando vamos a usar página en singular, se ocupa la P minúscula con un punto. Si vamos a usar páginas en plural, ocupamos el PP en minúscula con un punto. Entonces, en esta parte la norma, pues, digamos, es bien estricta, porque si yo solo le pongo, por decir algo, una P y le pongo el número, está malo. ¿Por qué? Ah, porque falta el punto. Y solo por el punto está malo. Pues sí, esa es la norma. Uh-huh. Entonces hay que tomar en cuenta eso, vea que si nos piden, por ejemplo, si digamos nosotros hemos hecho una investigación y queremos publicar en una editorial que, eh, que exige la norma APA y nosotros presentamos como a mí me lo enseñaron, ¿verdad? O como yo quiero hacerlo, ¿verdad? Seguro que me lo van a regresar, ¿verdad? Y me van a decir, mire, eso no es así, ¿verdad? Se ha equivocado, ¿verdad? Arréglelo. Y ahí me van a tener arreglándolo y arreglándolo, ¿verdad? Por un puntito, sí, así es, ¿verdad? Entonces, estas consideraciones, digamos, de la norma son un tanto así autoritarias, por así decirlo, ¿verdad? Y luego los márgenes que deben de tener las páginas, pues ustedes pueden ver que es de 2.54, más o menos la pulgada, en ambos lados. Ese es el criterio, ¿verdad? Entonces, desde ahí, como pueden ver ustedes, desde el formato general del trabajo, ya la norma nos empieza a decir cómo debe de ir. Ya nos va diciendo cómo debe de ir. Esto, digamos, solo es la cuestión formal. Luego, déjenme ver. Vamos a buscar las citas y las referencias, que es la parte que me interesa centrarme, porque luego vamos a regresar a ver la parte a ver si el tiempo nos da para ver lo del artículo y lo del póster. Vaya, vamos a hablar de las referencias. Miren, hay un estilo que creo yo que la mayoría de nosotros es el que aprendimos, que era las citas al pie de página, pero ese es un estilo.
APA no cita al pie de página. Creo que yo le decía a alguien sobre eso, ¿verdad? Pero las notas al pie de página pueden ser información adicional o complementaria al texto. También lo explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Se habla de un término que dice literacidad. Entonces, para no ocupar en el párrafo que estoy escribiendo la definición o la aclaración, hago una nota aclaratoria al pie de página. Ahí sí es válido hacerlo. Si la norma nos permite hacer eso, lo que no nos permite es que citemos así, porque tiene su propio estilo, ¿verdad? Entonces, las notas al pie son válidas eh, para aclarar o agregar alguna información adicional a lo que estamos escribiendo. La norma, miren, esto es de las cosas que más cuesta, esto de las tablas y figuras, también nos norma. Cuando hablamos de figuras, usualmente nos estamos refiriendo a gráficos, principalmente, ¿verdad? Aunque pueden ser otro tipo, pero ya van a ver ustedes cómo se hace, porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de alguna manera distinta, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vale, entonces vean, esto ya nos mete en problemas, ¿ve? Porque usualmente nosotros, primero la tabla que hacemos es una tabla con filas y columnas, ¿va? Que es como la manera tradicional en la que nosotros hacemos bueno, las tablas. Pero esta ya no tiene las líneas que separan las columnas, por ejemplo, ya decían, no están las líneas laterales. Esto lo tiene Word, ¿verdad? O sea, tampoco es una cosa del otro mundo. Esto lo tiene Word. Lo que pasa es que es estilo, ¿verdad? Es estilo. Toda tabla debe de llevar siempre el número, por ejemplo. El número de la tabla, ¿verdad? Destacado arriba y en negrita. Luego el título, ¿verdad? Abajo de tabla y su número, el título, ¿verdad? Y va en cursiva. Luego ya viene la tabla propiamente, ¿verdad? Con este diseño. Pero abajo se le pone una nota. Esa nota debe de decir, por ejemplo, la autoría, ¿verdad? De dónde tomamos la información o si la elaboramos con documentos propios. Y si queremos agregarle una nota adicional, usualmente en la norma APA uno da una breve explicación ahí de qué son esos datos, ¿verdad? De qué son esos datos. Entonces, no, digamos, no hay manera, pues, acá de decir, mire, pero a mí fíjese que eso no me gusta cómo se ve. Pues sí, como no se trata del tema de la visualización, si le vamos a poner un color o no, vean, no, la norma dice, preséntelo así, ese es el principio, ¿verdad? Y de esta manera es como se presentan las tablas. Ahí en Word ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? De hecho, uno hace la tabla normal, ¿verdad? Uno hace la tabla normal y luego le da el formato ¿verdad? Es así. Repito, ¿verdad? Repito,
si donde nosotros queremos publicar nos están pidiendo norma APA, porque también puede ser que nos pidan otro estilo que seguramente nosotros no conozcamos, entonces va a haber que explorarlo. Pero eso, repito, depende de cada grupo editorial de donde queramos publicar. Yo sí recomiendo, y fue una de las cosas que creo que les decía, yo sí recomiendo quizás trabajar con APA, y por eso un poco mi preocupación por mostrarlo y enseñarlo acá, porque les decía yo, APA ha ganado terreno. APA empieza en el área de psicología, son los psicólogos los que lo inventan. Bueno, los psicólogos han incursionado en muchas cosas y la norma APA es una, pero la norma APA ha ganado más terreno, digamos, en diferentes áreas del conocimiento. Porque, por ejemplo, humanidades ocupaba Chicago, creo. Bueno, es la que se ocupa, ¿verdad? Y en algunos momentos hizo, pero más Chicago. Pero ahora ya Humanidades adopta la APA, ¿verdad? Y esa es la que se enseña o a la que se le está dando prioridad. Entonces, es importante, pues, explorarla, ¿verdad? Creo que vale la pena de cara a lo que se pide, ¿verdad? Hoy en día. Luego, aquí viene el gráfico también. Déjenme ponerlo acorde a... Y creo que se ve bien. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de el título, bueno, el número, ¿verdad? Y la etiqueta no dice gráfico. Nosotros usualmente ponemos gráfico 1, gráfico 2. Aquí no, en la norma APA se pone figura 1, etcétera. Y se ocupa la misma lógica que en las tablas, ¿verdad? Se pone la etiqueta con su número, luego su título, ¿verdad? Con cursiva abajo de la figura, de la etiqueta, perdón. Y luego ya viene el gráfico, que acá no nos dice, no nos regula pues el tipo de gráfico, ¿verdad? O sea, aquí ya es de acuerdo a los datos que queramos mostrar. Pero también nos pide poner una nota, ¿verdad? Donde nosotros expliquemos más o menos qué es lo que la figura muestra y su fuente, ¿verdad? Y su fuente. Usualmente uno lo que hace es que, bueno, el gráfico parece que ahí no hay problema, ¿verdad? En cuanto a su forma, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros usualmente hacemos, verdad? Bueno, nosotros le ponemos gráfico 1, ¿verdad? Y seguido ponemos violencia contra los niños, niñas y adolescentes según escolaridad y sexo de la víctima. Ponemos el gráfico y abajo le ponemos fuente, ¿sí? Elaboración propia, dice la mayoría. Entonces ahora la norma nos dice, mire, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero no se llama gráfico, se llama figura, ¿verdad? Luego el título no va seguido, sino que usted le tiene que dar un enter para que el título quede abajo de la etiqueta. Y una vez colocado el gráfico, entonces usted pone una nota al pie del gráfico donde explica qué es lo que tiene ese gráfico y luego pone la fuente. Esto nos hace un poco más trabajoso, ¿verdad? Yo recuerdo que a unos estudiantes que les estaba revisando la tesis, les tuve que decir, miren, todo lo que tiene que ver con gráfico, y tenían quizás como unos 20 gráficos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con gráficos no está normado. Así que vayan y revisen. ¿Y cómo se hace? Bueno, entonces
les expliqué, ¿verdad? Esto que estamos viendo ahorita. Y todo eso hay que hacer, me dice, por cada uno. Pues sí, pues sí. Es que no sabían. Bueno, pero si ustedes mismos, les digo yo, están diciendo que van a ocupar APA y no lo están aplicando. Entonces les digo yo, los gráficos no se presentan así como ustedes lo tienen. Esto lleva más trabajo. Ya no es solamente lo que, como decía, pues lo hemos aprendido quizás, ¿verdad? Y no es que digamos que esté mal, lo que estamos diciendo es que esta es como la tendencia hoy en día a exigirnos la presentación de resultados y la presentación de trabajos de esta manera. Entonces hay que aprenderlo, ¿verdad? Veamos las citas ahora. Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Tal como se plantea lo que vemos en la imagen, hay una cita que se denomina narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. En este caso, el énfasis se pone en lo que es el autor. Por otra parte, tenemos las citas parentéticas o denominadas entre paréntesis, que hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Aquí lo que nos interesa es prestar atención a lo que el texto dice, es decir, la idea que el autor quiere mostrarnos. Entonces tenemos dos opciones, una cita narrativa, repito, en la que ponemos el énfasis en el autor, es decir, que queremos destacar el nombre de una persona, y también tenemos la otra opción que es la cita parentética, es decir, la que va entre paréntesis. En este caso, el énfasis se pone en la idea, en el texto de la cita. Esto lo vamos a ver con ejemplos porque creo que es más fácil así. Y lo que yo ya les explicaba el otro día, ¿verdad? De que es una cita corta, ¿verdad? Una cita corta, decíamos, APA la establece en hasta, por así decirlo, 39 palabras. Ahí yo considero que es una cita corta. Por ejemplo, esta cita que ustedes ven ahí, de acuerdo a cómo se ha establecido, aquí está poniendo énfasis en el autor. ¿Ya? Aquí yo quiero destacar al autor. Entonces, es una cita narrativa, ¿verdad? Es una cita narrativa con énfasis en el autor. Por eso el autor va primero. ¿Por qué se hace una diferencia entre el autor y el contenido? Porque la cita cambia el estilo. Cuando yo quiero destacar al autor, pongo primero los apellidos, ¿verdad? En este caso son dos personas, pongo los apellidos. Si fuera una persona, entonces solo fuera un apellido. Y entre paréntesis pongo el año en que se escribió el libro. Y luego, entre comillas, voy a poner la parte de la cita textual tal cual. Cierro las comillas y entre paréntesis P. y el número de página. Entre comillas y cierro con un punto. Esta sería una cita corta con énfasis en el autor. Aquí, repito, va primero el autor, entonces el año y de último la página. Y lo que cito va entre comillas. Esto como lo van a tener ahí, lo tienen a la mano, pues sí, esto solo se hace, solo se aprende, digamos, de memoria, si ustedes quieren, ¿verdad? Cuando uno lo empieza a hacer, ¿verdad? Pero digamos que a alguien se le olvidó poner este punto aquí y mandan a revisión el documento, les va a venir observado.
y por un punto me lo pone malo. Pues sí, pues sí, porque la norma dice que debe llevar el punto. Miren, créanme que esto de la norma APA, le voy a decir algo, esto de la norma APA, en algunas instituciones se vuelve así, pero como que si fuera ejercicio militar el asunto, ¿verdad? Una disciplina, y hay profesores en otras universidades que le ponen y le prestan una atención a esto. Esto no es contenido, ¿me entienden? O sea, ni siquiera es el resultado, pues, pero sí se ponen muy estrictos. Hay personas que cobran de 3 a 10 dólares por página, fíjense, para revisar norma APA. Entonces hay que tener, digamos, ese ojo de águila, ¿verdad? Para ir viendo todos esos detallitos. Pero si ustedes no le ponen un punto, se las toman como mal. Por eso es que pues el manualito siempre hay que tenerlo a la mano, vean, para que no se nos vaya a olvidar ahí los detalles. Veamos una cita parentética. Vean aquí, aquí se quiere destacar lo que se dice en el texto, ¿sí? Entonces vean cómo se cita. Cuando yo quiero destacar lo que el texto dice en una cita corta, pongo al final de la cita, entre comillas, ¿verdad? Pongo entre paréntesis Kaplan y Sapu, pongo coma, el año, coma, P punto y el número de página. Cierro y pongo el punto. Entonces, estas son las dos maneras en cómo yo puedo presentar la cita corta en APA. Una poniendo énfasis en el autor y otra poniendo énfasis en el texto. Son las dos maneras. Y se citan, o su estructura, por así decirlo, es distinta. Es distinta. Entonces, en eso hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Porque a veces uno quiere destacar un autor que ha sido importante en el quehacer de una disciplina. O lo que queremos destacar es el contenido como tal. Pueden ser ambas cosas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que en algunos casos hay clásicos, ¿verdad? De algunas disciplinas que nos hablan y nos dicen o nos han aportado mucho conocimiento sobre una disciplina y entonces queremos destacar al autor, ¿verdad? Y en otros, pues, el conocimiento que nos ha dejado o nos ha brindado. Veamos, ya decíamos que una cita corta es aquella que tiene hasta 39 palabras. Cuando ya nos encontramos con una cita que tiene ya de 40 arriba, pues entonces ya ahí el trato es distinto, ¿verdad? Me voy a ir de una vez al ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja. Entonces vean nuevamente siguiendo con estos dos autores, ¿verdad? Esta sería una cita basada en el autor,
Siempre vean que ponemos los apellidos del autor, el año entre paréntesis, ponemos 2 puntos y aquí ocurre algo. Sacamos el párrafo, ¿sí? Sacamos el párrafo que vamos a citar textualmente, o más bien dicho de otra manera, sacamos el contenido que vamos a citar, ¿sí? Sacamos el contenido que vamos a citar del párrafo de arriba y le dejamos una sangría, ¿verdad? Esa sangría, dice la norma, es de 1.27. Esto hay que configurarlo también en Word, ¿verdad? A que cada tab que le demos, cada tabulación que le demos, sea de 1.27. Y yo creo que así está ya por default. Entonces, y vean ustedes que todo el párrafo que voy a citar tiene sangría, lo que hace que yo lo pueda visualizar o diferenciar del anterior, ¿verdad? Para saber pues que eso es la cita. Luego al final pongo la P de página, ¿verdad? El número de página entre paréntesis. Pero observen aquí, ya no llevo punto en esta parte, al final del paréntesis, sino que en este caso el punto va al final de la cita. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque esto pareciera que es una cuestión así bien, ¿cómo sería? Demasiado estricto, ¿verdad? Y sí lo es, ¿verdad? Y sí lo es. Pero como empecé diciendo, pues esto es lo que ustedes se van a encontrar. Me imagino que algunos ya han tenido experiencia, pues. Esto es con lo que nos vamos a encontrar nosotros con las editoriales, ¿verdad? Hacia afuera. Yo tengo que decir esto, ¿verdad? Porque también esto puede dar lugar a una discusión, ¿verdad? Hay profesores en nuestra universidad que están en contra de enseñar ese tipo de cosas porque plantean pues que no es necesario. Sus razones tendrán, ¿verdad? No sé, de carácter quizás ideológico, si ustedes quieren, político, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero aquí es donde se está moviendo, digamos, la ciencia, las comunidades científicas. Y si nosotros no aprendemos esto, pues sí, ¿verdad? Damos ventaja de nuestra actualización a otras personas que sí, ¿verdad? Que ven esto sin ideología, que ven esto sin un tema político y se preparan mejor, ¿verdad? Y ahí perdemos nosotros ventaja. Entonces la idea es que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Claro, aquí no vamos a salir expertos en APA, ¿verdad? Ni en todo lo que vemos, pero sí vamos a llevar una base, vamos a llevar una noción para saber, porque cuando nos digan, mire, este texto usted tiene que presentarlo de acuerdo a la norma APA, al menos tienen una noción, ¿verdad? O le digan, mire, escribo un artículo científico, ya hay una noción, ¿sí? O presente un póster científico, tiene una noción, sabe cómo hacerlo, sabe cuáles son los elementos, pero si no lo tenemos, bien difícil, ¿verdad? Yo tuve un maestro que me dijo, bueno, no me dijo a mí, sino que lo dijo en general, bueno, dijo, eh, la norma APA es una norma impuesta, ¿verdad? Viene desde el imperio. Perfecto. Es ideológico el asunto. Dice, ¿cuándo han visto ustedes que nosotros nos llamamos por los apellidos? ¿Por qué vamos a poner primero los apellidos y no los nombres?
de acuerdo. O sea, puede tener la razón, ¿verdad? Eh, pero lo cierto es que cuando sucede algo así, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿y a dónde está entonces la alternativa? ¿Cómo le hacemos? Pues si ustedes empiezan a ver en todas las revistas científicas eh, que está estandarizado de esa manera, entonces yo no puedo llegar a establecer mis propias reglas, aunque hay autores que hablan de eso, ¿verdad? Por ejemplo, Forbach, que habla sobre la anarquía metodológica, ¿verdad? Es decir, no, no es necesario el método, dice él, ¿verdad? Eh, pero, repito, no podemos llegar nosotros a una editorial a decirle, mire, hágalo así, vea. Y es una política institucional. Aún, fíjense bien, nuestra propia universidad tiene esas reglas. Pregunten y ya van a ver. Ahorita creo que va a salir publicada ya la revista y ya están llamando para publicar el otro año, así que están invitados para que escriban y puedan publicar. Yo espero el otro año publicar, ojalá, ¿verdad? Ojalá el tiempo me dé, publicar algo sobre violencia. Después les voy a hablar un poquito sobre el tema de mi tesis, ¿verdad? Que es donde estoy trabajando, es el tema de violencia homicida. Eh, entonces, pero tienen sus filtros, pues, sus criterios, y uno no puede llegar a decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con ustedes. No, o sea, uno tiene que adaptarse. Y esto que estamos viendo acá son las cuestiones con las que nos vamos a enfrentar. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en la universidad, pero también otros trabajan afuera de la universidad y se van a enfrentar con esto. Yo trabajo en otra universidad también, ¿verdad? Y piden esto. Y conozco de otra universidad donde también piden esto. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿y nosotros a dónde estamos? Como Universidad de El Salvador. Entonces, tenemos que actualizarnos, ¿verdad? No podemos dejar pasar esta oportunidad para no aprender estas cosas nuevas, que no son tan nuevas, les voy a decir. Ya vamos a ver algo sobre, ojalá el tiempo nos dé sobre el artículo. Pero volviendo a la cita, luego de este paréntesis, que parece una catarsis, pero creo que vale la pena la reflexión. eh, entonces decíamos, volviendo acá, ¿verdad? Que cuando la cita es mayor de 40 palabras, entonces tenemos que sacarla del párrafo, ¿verdad? Poniéndole una sangría. Vean que aquí no ponemos comillas, ¿verdad? Y este texto puede ser largo, ¿verdad? Puede tener 100, 150 palabras, dependiendo lo que nosotros querramos. Esta es una manera, poniendo énfasis en el autor. Si quisiéramos poner énfasis en, el, eh, en el texto, siempre tomando en cuenta que son citas largas, ¿verdad? Igual tenemos que sacar el texto del párrafo, ¿verdad? Aparte, dejándole una sangría, y aquí citamos con el autor o los autores, ¿verdad? Coma el año de la obra, coma el P punto de la página y aquí. Y vean que aquí no llevamos punto al final. Aquí estamos destacando el texto, ¿sí? Aquí estamos destacando el texto. Entonces podemos encontrarnos con en ambas citas, tanto en la cita corta como en la cita larga, con dos formas. Una que tiene que ver con el énfasis en el autor, y en esos casos el autor va primero y después la cita. Y
cuando ponemos énfasis en el texto. En ese caso, el texto que vamos a citar va primero y después el autor con los datos que ya sabemos. Son las dos maneras, digamos, no las únicas en las que podemos citar. Porque ya luego viene esta parte, ¿verdad? Que es el parafraseo, que ya más o menos les platicaba, ¿verdad? Del parafraseo. Pues que el parafraseo, también decía yo, es una forma de citar, pero que no es textual, sino que es dicho en nuestras propias palabras, ¿sí? Es decir, como yo lo entiendo, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Tenemos este parafraseo aquí, un ejemplo. Perdonen que esto se me mueve, ahora sí. Tenemos acá este ejemplo. Dice las autolesiones como el suicidio, el curbing, la tricotilomanía, entre otras, podrían mostrar cómo el entorno social influye en la vivencia psíquica de una persona. Y aquí cita el autor Kaplan y Sapu, 2019. Así se empieza el parafraseo. Plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Por ejemplo, los tatuajes y formas de vestir transmiten información susceptible de ser juzgada por la sociedad, y este juicio puede generar rechazo social y con ello un sentimiento de inferioridad. Así, en las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor físico. Aquí la persona que está escribiendo está parafraseando a Kaplan y Sapu. Aquí no se pone número de página, pero sí se pone el autor y el año de la obra. Entonces, este es un parafraseo. Yo puedo, por decir algo, leer un capítulo de un autor de un libro y parafrasear ese resumen, por así decirlo, o esa conclusión de ese capítulo, hacerlo parafraseado y citarlo ya en mi trabajo. Esta también es una manera válida de citar. Repito, es parafraseo, no es copia y pega de lo que dice el autor, porque si lo hago así, mi obligación tendría que ser ponerlo entre comillas, tal como lo hemos visto en las citas anteriores. Pero en este caso no. Entonces también existe el parafraseo. Ustedes van a encontrar mucho de esta manera de citar en los artículos o en los libros que consulten, y cuando ustedes vean que ponen el autor o los autores y el año, pero no hay número de página, entonces ahí estamos frente a una cita parafraseada, ¿verdad? Y uno la puede buscar, ¿verdad? Y aquí estaría una cita de parafraseo, pero basada en el texto, es decir, donde queremos dar importancia al planteamiento, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es que al final del parafraseo que utilicemos, ponemos siempre los autores y el año. No ponemos número de página. Entonces, esas tres formas de citación son las que vamos a encontrar nosotros en los diferentes textos, ¿verdad? Bien, eso en cuanto a citas. Y aquí un poco lo que me preguntaban, ¿verdad? Acerca de cuándo es que se ocupa el et al, ¿verdad? Y decíamos que cuando es un autor, ocupamos los apellidos, ¿verdad?
Cuando son dos autores, pues el apellido de cada uno, ¿verdad? Con la letra I. Pero cuando ya son de 3 o más autores, la norma nos dice que entonces vamos a ocupar el et al, que quiere decir y otros, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hacer la lista, nos va a ocupar mucho espacio. Entonces ahí está, digamos, la manera en cómo se hace, ¿verdad? Con algunas instituciones, por ejemplo. Las formas en las que se cita, dependiendo si es narrativo, o sea, si está enfocada en el autor o enfocada en el texto, ¿verdad? Ahí depende. Veamos, por aquí abajo había otra cosa que quiero mostrarle. Bueno, hay varias maneras en las que se pueden presentar citaciones, ¿verdad? Así como fuentes. En este manual ustedes van a encontrar ahí una cantidad de fuentes, ¿verdad? Aún de Twitter, Instagram, todas esas redes sociales al final del manual está como citar, ¿verdad? Cuando tengan duda, consúltenlo. Porque ya dije, esto es extenso, ¿verdad? Es extenso. Detengámonos en las referencias, que es lo otro en lo que quiero puntualizar. Quiero también leerles este párrafo para que entendamos cuál es la diferencia entre una referencia y cuando hablamos de bibliografía. Veamos lo que dice. En la lista de referencias, aquí estamos hablando de un trabajo, ¿verdad? De un trabajo escrito. En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo. Entonces, es un error que en un trabajo yo ponga bibliografía. Sí, por bibliografía voy a entender que son las fuentes que he ocupado para citar mi trabajo. ¿Ya? Normalmente le ponemos referencias bibliográficas. Pero acá lo que estamos diciendo es que deben de llamarse referencias. Si aquí, por ejemplo, una cita va a tener como correspondencia una referencia. Si yo cito un libro o un artículo o lo que sea, ¿verdad? Que haya consultado, pero no tiene cita dentro de mi trabajo, entonces ya no entra en referencia. Y entonces dice, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. No sé si se comprende esta parte. Esto es en APA, ¿verdad? Esto es en APA. Pero seguramente, ¿verdad? Porque uno ha encontrado, y creo que así lo hemos aprendido, ¿verdad? A poner bibliografía. Pero APA nos dice, miren, hay que hacer una diferencia, ¿verdad? La bibliografía son aquellos textos que seguramente nosotros leímos y que si quieren se los podemos sugerir al lector. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es una diferencia. Pongamos referencias para aquellas obras que ocupamos en el documento y que hemos citado, y después pongamos bibliografía, que sean documentos que se le
sugieran al lector leerlos porque fueron base también para la investigación, pero que no fueron citados, ¿verdad? Entonces ahí se hace una diferencia de esto. Bien, vaya, ahí digamos vamos a hacer esta diferenciación importante, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo es que se hacen las referencias. Vaya, primero vean aquí, dice que el título va centrado. Y en negrita, ¿verdad? Cuando ponemos referencias. En una página aparte, ¿verdad? Y luego vamos ordenando todas las citas de manera alfabética. Es decir, que no es que vamos a poner por aquí la Z, por aquí la C, ¿verdad? No, sino que ordenamos. Los apellidos que empiezan con A van a ir primero siempre. Y ahí lo vamos ordenando. Y aquí pueden ver ustedes el tipo de sangría, que es el tipo de sangría al que se le llama francesa, ¿verdad? Que nos deja la primera línea, digamos, justificada con los márgenes tal cual y luego da la sangría francesa en los siguientes párrafos. Veamos, y de ahí pues nos dice, miren, hay un interlineado de 2, que ya lo leímos al inicio, ¿verdad? Que es la norma, ¿verdad? Es decir, debe de ir entre 2. Observen que no lleva guiones, no lleva cheques, no lleva números, sino que simplemente el texto como tal. ¿Cuáles son los elementos entonces de la referencia? Bueno, el autor, ¿verdad? Su apellido primero con una coma y la inicial de su nombre, el año entre paréntesis, seguido de un punto. Me le voy a quitar eso porque se confunde. ¿Sí? Aquí el año, ¿verdad? Entre paréntesis, con un punto ahí, y luego viene el título de la obra, ¿verdad? ¿Cómo se llama el texto? Y finalmente, el editorial. Y esos elementos son los que se necesitan de referencia. Repito, estamos en la referencia, ¿verdad? Pero aquí va a depender también de qué es lo que estemos referenciando, porque aquí es donde ya el asunto se vuelve complejo y por eso es que sugeríamos utilizar Zotero, porque de repente, digamos que nos encontramos con una revista o nos encontramos con un periódico o con un boletín, entonces, ¿qué elementos son los que lleva? Pues para cada uno hay una manera. Ya lo vamos a ver, al menos lo más básico, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Del número de autores, ¿verdad? Este es como el más elemental, ¿verdad? El libro. Los libros en las primeras páginas, cuando la tienen, ¿verdad? Porque hay algunos que no. Generalmente está toda la información que necesitamos. Esto cuando lo tenemos que hacer manual. Así como les decía yo, que podemos nosotros ingresar nuestros propios libros o textos que tengamos, pues en PDF, ¿verdad? O en físico, en Zotero, nosotros tendríamos que hacerlo manualmente. Y usualmente en las primeras páginas vamos a encontrar la información que se necesita. El problema es cuando esos libros ya son un poco viejos y han perdido las páginas, ¿verdad? Ahí sí tenemos un gran problema.
Ahí está el título, ¿verdad? Ahí aparece la editorial y ahí están los autores. Entonces ahí tenemos los elementos que nos pide, ¿verdad? Solo faltaría, ahí nos faltaría el año, ¿ah? Ya tenemos todos los elementos y ahí nos faltaría el año. Veamos si aparece, ahí al final está. Ahí. Ahí están los 4 elementos. Eso es lo que necesitamos ingresar en Zotero, ¿verdad? Manualmente. El título, ¿verdad? El autor o los autores en todo caso. El sello editorial y el año. Esto ya dije, usualmente debería de estar en los textos, pero a veces, pues sí, ¿verdad? No aparece. Cuando eso no está así, podemos hacer una búsqueda en internet para tal vez buscar los detalles y si ni aún así se puede, entonces también hay manera. Por ejemplo, cuando no hay año, claro, uno pone entre paréntesis S.F. y cierra paréntesis. Y quiere decir sin fecha. No se conoce la fecha. Puede ser que eso suceda, ¿verdad? Puede ser que nos encontremos con algún texto con esas características. Yo lo que he dicho, ¿verdad? En otros momentos es que procuremos utilizar aquellas fuentes de la que tenemos toda la información. Porque nos pueden cuestionar eso a la hora de la revisión, ¿verdad? Y para evitarnos esa situación, lo mejor sería pues que si el texto, aunque tenga información importante, pues lastimosamente yo diría, si no podemos nosotros tener toda la información textual, ¿verdad? Del editorial, del año, de los autores, sería, pues sí, muy difícil, ¿verdad? Pero lo mejor sería no citarla, ¿verdad? No citarla. Esta es una forma básica de citar libros, ¿verdad? Para la referencia. Vean acá, ¿verdad? El apellido, el nombre de los autores, el año, el título, ¿verdad? Y la editorial. Con esos datos que le metamos nosotros a Zotero, ¿verdad? Ya Zotero nos da las citas, nos da las referencias y ya pues no habría mayor problema, ¿verdad? Veamos. Aquí empieza una variante. Ya van a ver. Vaya, dice libros en versión electrónica. Vaya, vean aquí. Ahora ustedes saben que ya hay versiones electrónicas de textos, ¿verdad? Que ya no se imprimieron, pues. Y creería yo que hacia ahí vamos, ¿verdad? En unos años, pues ya no vamos a tener publicaciones impresas como tal, sino que todo va a estar digitalizado, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de las versiones electrónicas. Entonces vean ustedes aquí, aquí se agrega una página de internet, ¿sí? Un lugar donde buscar ese texto. Ahora, esto, repito, ¿verdad? Esto lo va a hacer Zotero por nosotros. Por eso es que yo insistí mucho al inicio que se ocupara, porque si nosotros decidimos usar APA, esto lo tendríamos que hacer manual si no tenemos Zotero. Entonces es bien importante pues que echemos mano de esos recursos, ya que ahí están, pues nos facilita el trabajo, ¿verdad? Porque de lo contrario habría que hacerlo a mano, ¿verdad? Ahí hay varias opciones, ¿verdad? Vean este también quería
quería centrarme en los journals, porque esto es lo que vamos a encontrar nosotros en las bases de datos principalmente, ¿verdad? Y tenemos que saber bien qué cosa, qué información es, porque de repente también podemos encontrarnos con algunas dificultades. En el caso de los artículos científicos, fíjense, todavía se requiere mucha más información que la básica que ya vimos. Por ejemplo, se requiere saber el nombre de la revista, el volumen de la revista y su número, el año y las páginas. Porque el artículo se inserta en una revista y aunque el artículo tenga 15 páginas de contenido, ¿verdad? Puede ser que su espacio dentro de la revista sean las páginas de la 160 a la 175. Entonces, aquí se cita de otra manera. Vamos a ver aquí el ejemplo. Vean aquí, en este. Está el apellido del autor, seguido de su nombre, el año, el título de su artículo, y aquí viene el nombre de la revista. Aquí viene el volumen, el número de la revista y el rango de páginas de donde está el artículo. Esto ya no resulta tan fácil, ¿verdad? Ya no resulta tan fácil porque tenemos que tener toda esa información si lo hacemos manualmente. Si la búsqueda se ha hecho en Zotero, pues esto nos lo va a hacer Zotero, ¿verdad? Por eso es que encontramos en él una gran facilidad para poder hacer esa parte. Si el artículo fuera impreso, es decir, si tuviéramos una revista impresa a la mano, entonces ahí pues nosotros lo hacemos manual, ¿verdad? Ahí no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Pero siempre guardando o teniendo en cuenta los elementos necesarios, ¿verdad? Para hacer la referencia. Déjenme ver si hay otra forma. Con esto es que se van a enfrentar, digamos, principalmente, ¿verdad? De la información que van a hallar. Y está este otro, ¿verdad? Que también es un artículo en línea. Y vean ustedes, pues, que aquí agrega esta dirección electrónica, ¿verdad? Donde está el artículo. Esto, vuelvo a insistir, lo va a hacer Zotero por nosotros. Es decir, nosotros no vamos a tener que hacer pues más que guardarlo, ¿verdad? Y él se encarga de tener toda esta información. Igual en el caso de los periódicos, ¿verdad? Toda la información que debe de tener, ¿verdad? Bueno, creo que esto sería, ¿verdad? Esencialmente lo que quería presentar.